Iniciamos con el capítulo 4. En el día de autos destacó entre los invitados el matrimonio con mejor porvenir del reino. Lo formaban Rosita y Ubaldo, originario el marido de la clase media, simpático y sabiendo dónde poner sus huevos, somera información en torno a las aficiones de la real familia y veraneo en sus proximidades. Le labraron un porvenir. Trabada amistad con miembro influyente del clan, fue depositario de sus confidencias. Lo malo es la falta de perras, donde partidos y sindicatos nacen por su pie, se financian solos, pero en monarquía la lealtad a la corona ha de ser denominador común, y eso se paga. El carisma de un rey de nacimiento cuenta, pero no es definitivo. Excluir a los candidatos que no convienen, domesticar a periodistas intelectuales y a los industriales de la idea para que no digan lo que no deben, ni dejen de decir lo que deben. Cuesta un pastón. Puesta la cabeza ponen la mano. Si no tuviésemos que ser demócratas, saldría barato. Pero fuera no nos recibirían en sociedad y dentro tendríamos problemas. No saben que es una democracia, pero sueñan con ella. Para ser popular y al mismo tiempo respetable, el rey de la restauración tiene que traerla y al mismo tiempo salir en la foto. Hacerse familiar, debidamente enmarcado. El suceso puede ser una visita a cualquier parte, bañándose en multitudes o una inauguración. Pero el escenario no debe ser vulgar. El grande los crea extraordinario. Lo fueron en el año dedicado al imperio. Nos permitieron recuperarlo, pero aquello nos dejó secos. Y para no perderlo hay que seguir gastando. Inversiones ruinosas porque la fuerza moral no baja del cielo, como la del Papa. Tenemos que pagarla. Hay que conseguirla y conservarla. Para conseguir ese efecto dominó que haga imposibles las revoluciones. Se iniciaron con la caída de las monarquías y morirá cuando estén restauradas. A punto estuvimos de conseguirlo en Brasil. Todavía no entiendo el fracaso del referéndum. Se perdió un dinero, pero no hay que desanimarse. Nuestra gran oportunidad sigue estando en el este. Creado el ambiente, lo demás seguirá, hasta Francia. Pero por ahora hay que seguir pagando. No conviene soliviantar a la gente con los impuestos. Empiezan a rezongar y eso es malo. Como eres listo, algo se te ocurrirá. Ubaldo reflexionó. Los españoles ahorran, pero no se fían. Le hemos prometido el oro y el moro un montón de veces y al final el que invirtió se quedó en la calle, viendo cómo se ponía las botas, el que fue a sacar. Habrá que confiarlos. Tú dirás cómo. Pido una semana. Ubaldo se encerró, planificando las transferencias de haberes, de cuenta a cuenta, contra la voluntad de su dueño, sin escándalo ni rastro detectable. Ultimado el planning, lo expuso a su protector. El dinero está en los bancos, con unos accionistas que no se meten en nada. Basta procurarse un consejo sumiso para poder facturar capital, reservas, depósitos y hasta saldos de cuentas donde nos dé la gana. Con media docena de tipos despiertos, callados y capaces, quien controla el país controlará los haberes privados. Solo pongo un par de condiciones: que el Banco Central apruebe los balances sin chistar y le preste y no jale. Mientras la gente tenga confianza, no faltará para enfrentar los pagos en el día a día. El problema está en buscar un tipo que sepa convencer y librarle de quien moleste, sin que los defenestrados sepan por qué los echan. El ilustre resplandeció. El hombre, lo tengo. Elige empresa. Sencillo. El Banco Rojas inspira confianza y es el más fuerte.
Entrar en un banco privado por arriba sin tener acciones, además de ser prácticamente imposible, está generalmente mal visto. Joven y espabilado, Ubaldo era arquitecto del Yupi, con ambición sobrada para llegar, pero carecía de posibles para conseguirlo. Recibido el consejo de comprar empresa de abonos, ofrecida a la baja por estar en quiebra, lo siguió por venir de quien venía. No intentó reflotarla por ser imposible, pero se presentaron franceses dispuestos a comprar ruina, con plusvalía de millones por cierto, sin reparar en que el pelotazo fue financiado con cargo a presupuesto propio. La prensa jaleó Operación Milagrera porque aprendió a ser disciplinada. La reinversión de lo obtenido en acciones del Banco Rojas, entidad calificada de anticuada por los plumíferos, se convirtió en noticia de primera, siendo declarada su modernización primordial para el porvenir de la nación. Transmutado Ubaldo en el vehículo del desarrollo del cambio, no tardó en ser proclamado aspirante a sucesor de un presidente que se acercaba a la jubilación, callando los medios que debía el honor al peso de la recomendación que acompañaba. Temiendo que la vida pública le cogiese a contrapié en lo privado, Ubaldo se propuso repudiar una esposa, tímida y sin hijos, que nada tenía de relaciones públicas, decisión que se reafirmó apenas tropezó con Rosita, prochina a su tiempo, dada al amor libre, el desaliño y el porro, acumuló pasos por comisaría, en las postrimerías de la dictadura, por acumular destrozos, persiguiendo el fin de hacer pira de burgueses, hasta que tropezó con su piedra, de Saulo. Despertando monárquica, adoptó modas y maneras supuestamente aristocráticas, que vienen a ser las del Opus, consiguiendo acomodo como publicista de izquierdas, filiación buscada y bien pagada por la derecha. Informado Ubaldo de sus buenas formas y mejores perspectivas, le propuso casorio por la iglesia. Aceptado, la novia guardó en una discreta fidelidad pronunciamiento de la rota, acelerado porque al tropezar el tribunal de la iglesia, con la competencia del divorcio civil, engrasó la máquina de conceder nulidades, simplificadas no habiendo hijos y mediando consentimiento de la esposa, obteniendo en la ocasión con promesa de indemnización principesca. Ubaldo consiguió casar con cura y una Rosita de blanco, poco antes de producirse el anunciado nombramiento. Monárquicos los consejeros del Banco Rojas apenas supieron que el padrino de Ubaldo se movía en la intimidad del rey, arrumbaron al candidato previsto, dedicado el primer año de gestión a reemplazarlos. Aún no había salido el último, cuando la entidad empezó a vaciarse de contenido. Alarmados, gestores y accionistas lo denunciaron al Banco Central, cuya cabeza debidamente instruida respondió celebrando las cuentas y balances presentados por el flamante presidente al amparo de la presa. Las acciones del Banco Rojas se dispararon. Instalado su presidente en el Olimpo de las finanzas, fluyó el ahorro del común, dotando de liquidez ilimitada a una entidad que iba a camino de gestionar aire. A golpe de compras y ventas celebradas como prodigio de ingeniería financiera, Ubaldo transfería capital, reservas y depósitos, sumando pocos para hacer un mucho en las cuentas de uno, sin más merma que el costo de comisiones y otros gastos generados por el recorrido del dinero, de un país en país y de banco en banco, enredando debidamente las huellas del viaje antes de dar en destino. Reeducada la sociedad por los creadores de opinión, los valores de toda la vida se eclipsaron, ocupando su lugar los que se obtienen sin esfuerzo,
Se apreció la belleza adquirida por nacimiento, ganando puntos la del quirófano y la química. El pelotazo rematado satisfactoriamente con ayuda de relaciones, poder y habilidad, y el signo externo de lujo, prueba material y tangible del triunfo. Sabiéndolo Ubaldo, se le procuró ostentoso, porque partiendo de la nada adquirió poder y fortuna, sin poner preparación ni trabajo. Maestro en astucias, favorito del favor, servía el ídolo de una juventud, cuyos individuos aspiraban a dejar de ser para convertirse en Ubaldo. Concluyendo su creador que el fichaje era capaz de hacer milagros, en noche de delirio, lo destinó al alto destino de regir el país, adornándole con oportuno marquesado, deseando dotarle de tradición que le faltaba, en lugar de crear título de nuevo cuño. Decretó rehabilitación alambicada, adjudicándole el de Sierra Fría, creado por un Austria, coronado, quedaba impregnable del toque de intelectualidad que también sienta el político, pertrechado de ciencia prestada en forma de textos, inició periplo por universidades y foros prestigiosos, procurándose reputación de sapiente a escala universal. Sería confirmada en brillante ceremonia, presidida por testa coronada, que le elevó al rango de doctor honoris causa por centro prestigiado. Terminado el acto, Ubaldo recibió información tocante a su destino. La gente te come en la mano, y a estos les ha llegado la hora. Se van a publicar las sinvergüenzonadas que han hecho, es decir, que se van a la mierda. Abierta la crisis, podríamos ponerte al frente de un gobierno de salvación, sin pasar por las urnas, pero nos parece mejor que ganes las elecciones. Vamos a parachutarte a la cabeza del PNE. Después del Congreso, adelantaremos las elecciones. Barres sin necesidad de pucherazo. Enfrentado a tan halagüeño y arriesgado porvenir, Ubaldo sacó la cuenta de la vieja y descubrió que el banco estaba en las últimas, siendo evidente que transferir los haberes de muchos al bolsillo de uno no genera riqueza. Corrió en busca de su protector para transmitirle sus temores. Ni te ocupes, el banco aguantará hasta que te proclames candidato. Dejarás la presidencia porque es lo elegante, y quebrará a los 6 o 7 meses en el gobierno. El marrón se lo comerá tu sucesor, y sumarás la gloria de ser irreemplazable. Ubaldo y Javier se encontraron en el atrio de la catedral, entre uniformes, chaquetas y mantillas. Se saludaron fríamente. Enterado el favorito del futuro que aguardaba al marido de Rosita, se había prometido truncarlo. Ajeno a la intriga, don Argimiro eludía la proximidad de los cardenales por no desentonar. Hubiese dado media vida por lucir capa roja, como Bertoldi. Barreras de morriones de plumas cubrían la carrera. César contempló el pópulo apelotonado en las aceras. Sus agentes recogían comentarios que ayudarían a medir la temperatura de la opinión. Mira que si nos coge un atentado, comentó una María. Su compañera rió. Aquí hay mucho caimán. Morir solo mueren los de abajo. Sonaron los aplausos. Faltaba calor. Ubaldo torció el gesto. El rey, la reina y sus hijos fueron saludados. Asomó el papamóvil. El pontífice pisó tierra, solemne y teatral. Brilló el sol, el oro de la capa rabiosamente moderna. Un batallón de cardenales, obispos y monseñores, desembarcados de diferentes automóviles, rodearon a la cabeza de la iglesia. A media escalinata, el pontífice volvió la espalda a la encarnación del Estado
para dirigirse a la plebe con agudo sentido del espectáculo, sirviéndose de micro, previsto y manejado por Fabricio, el índice enhiesto señaló al engendro arquitectónico que se alzaba a su espalda. He ahí la prueba del vigor de la Iglesia. Demos gracias a Dios y a su Santa Madre, porque en tiempos tormentosos para el hombre y la fe se construyen catedrales. Una masa, al borde del paroxismo, recibió la bendición, rompiendo en aplausos. ¡Viva la primera catedral del siglo XX! Berrió mujer, situada donde pudiesen oírla, por orden de César. Voz socarrona, espontánea y anónima, dio la réplica. Y la última. Rodilla en tierra frente al pontífice, la esposa de Ubaldo vibró, propietaria de panteón, que el Papa visitase la última morada de los Sierra Fría, emocionó a la que en tiempos calificó la religión del opio del pueblo. César no estudió psicología, ni siguió cursillos en América. Falto de información la obtenía aparentando examinar a sus expertos, por no poner en entredicho su prestigio. Los secretos engendran secretos, apuntó. Exactamente, señor, respondió el joven psicólogo, y la necesidad de guardarlos, nuevos secretos, también nuevos muertos. Es una cadena, admitió la promesa. La duda es el principio de la razón, produce pensamientos que serían conclusiones, de la conclusión nace la duda. A condición de ponerlos en práctica, ¿cómo se puede destruir la duda? Probando que lo hipotético es real, y si no lo es, dando apariencia de mentira a la verdad y viceversa. César se rascó la coronilla, necesitaba comprender. ¿Quiere usted decir que no basta con decir esto es verdad para que nos crean? No, no basta. Si lo afirman voces autorizadas, lo creerán. Pero al contradecirles la realidad, las voces dejarán de ser autorizadas, salvo si ofrecen mentira alternativa, antes de que descubran la pasada. Entiendo que en el universo de lo falso, lo mayor fagotiza a lo menor, si la nueva mentira es emitida, antes de que la vieja sea despojada de su apariencia de verdad. ¿Correcto? Correcto. Molesto porque el jovenzuelo se abstenía de admirarle, César quiso confundirle. ¿Cómo transformaría una apariencia en realidad? El psicólogo descubrió la intención. Pues, dando a un pobre medio kilo para que lo gaste en un par de horas. Quienes lo vean le tomarán por rico y él se lo creerá. En la hora tercera volverá a ser pobre. La joven promesa encontró salida. Depende. Se le puede ocurrir comprar un billete de lotería y que le toque, o topar con alguien que tomando la opulencia por real le ofrezca un negocio o un trabajo. César se cogió la oreja. Es decir, que a partir del $500,000 dejaría de ser menesteroso para convertirse en opulento, y habríamos convertido una apariencia en realidad. Un décimo no vale 500,000 pesetas. Si el hombre no hubiese tenido 500,000, sino 500, en lugar de un décimo, hubiese comprado un bocadillo. La penuria prefiere pájaro en mano. La desenvoltura intelectual del muchacho molestó al jefe, metiendo la punta de los dedos en los bolsillos de la americana. Se estiró. No logró rebasar una talla mediana, tirando a baja. A falta de superioridad intrínseca, se aferró a la del cargo. Ligero temblor en la grasa facial reveló que su personal ignorancia le impedía juzgar el conocimiento ajeno. Veamos, joven, tenemos un problema del que le supongo informado. Sabrá lo que se prepara. Por supuesto, la ley natural puso término al ciclo.
Tenemos que adaptar el presente social, económico y político creado por el hombre a contexto técnico inédito, que es su obra, y no sabemos cómo. La respuesta no gustó al jefe, pero disimuló. Los cambios no son fáciles ni breves en el tiempo, y los complican los pueblos, armándola cada 2 por 3. No entiendo de movimientos colectivos, pero al ser la colectividad suma de unidades, puedo afirmar que las condiciones objetivas no son de devolución, pero surgirá si provocamos una guerra. Puestos a morir, morirían por ellos. César se dijo que el chico era demasiado inteligente para no constituir un peligro. Los pensamientos incontrolados son subversivos. La alusión no escapó al psicólogo. Las ideas subversivas no nacen de los oprimidos. Es el opresor quien hace subversivo al hombre y su pensamiento, donde nadie oprime ni humilla. La subversión no prende. Los que sienten libres, los que se sienten libres no se rebelan, por mucho que les inciten. A veces la mordaza es necesaria para quien necesita ocultar lo inconfesable o para evitar el caos. El caos es en efecto del pecado de los poderosos. Silencian porque necesitan ocultarlo. La presión se concentra y la olla termina por saltar. El poder acude a las armas y las usa en nombre de la paz. Pero no hay bomba que pueda con la discreción del cuchillo. Matamos culpabilizando al muerto porque intentó defenderse. Y es el difunto quien se beneficia de la fuerza moral. Siempre lo dije, al que habla lo que no debe hay que silenciarlo, no matarlo. La sangre escandaliza y termina por saberse, aunque a veces el joven sonrió escéptico. ¿Para qué matar a la idea? Siempre será demasiado tarde. Si la detectamos es porque ha sido formulada y lo expresado pertenece al aire. Si se adelanta en el tiempo, permanece flotando o se amodorra, despertando cuando el presente puede entenderlo. Lo que piensa un hombre es patrimonio de todos los hombres, sobre todo lo que no gusta al poder. Es posible transformarlo, hacerlo fagotizar por un contrario o asimilarlo, pero no muere. Cuando algo nace en un cerebro, germina en otros, eslabones de la cadena antrípica que forma la experiencia colectiva. Las palabras que se acumulan en la sordina del silencio terminan por reventar como un forúnculo en la cara de quien quiso apagarlas. El Estado puede monopolizar la violencia, pero no el pensamiento. Las ideas impuestas desde arriba no son ideas fuerza, porque se marchitan. Solo las que surgen del análisis de la realidad, producto de mente que la sufre, germinan y se desarrollan espontáneamente. Dicen que las revoluciones surgen de la idea, pero lo cierto es que la idea revolución es producto de la injusticia. Lo sabe hasta el cacique, que es pura ambición personalizada. Por eso busca y compra cerebros capaces de generar la contraidea. Pero no las consigue porque el pensamiento, cuando es mercenario, se embota. Cualquiera puede comprobar cómo se esteriliza el pensador apenas se ha vendido. El comprador lo ignora, pero los rompe como el niño al juguete, que no sabe manejar. Quien piensa no puede adivinar en qué pecho se esconde el tirano. Por eso, el creador corta las comunicaciones, refugiándose en la banalidad. Ante el interlocutor que no puede seguirle, es consciente de que la fuerza está al alcance de cualquiera que pueda pagarla, pero no la capacidad intelectual. No es dada de gratis, a veces sin quererla. César se sintió incómodo, disimuló mirando al cielo. Bien, ahora escuche. Si sigue hablando, no terminaremos nunca. Contestó a lo que
me preguntan, replicó el psicólogo. César lamentó tener que confiarle el secreto. Hubiese renunciado de no precisar auxilio de mente despejada. Es probable que mi orden no sea de su gusto, pero usted cobra por obedecer, por ayudarnos a oprimir, si prefiere. Los obstinados se repiten lo que no debe escuchar el vulgo. No están tocando las pelotas. Nos están tocando las pelotas. El silencio debe ser definitivo. Mátelos, por la cara o por accidente. Podemos hacerlo hasta por enfermedad, pero no servirá de nada. El pensamiento continuará su camino. No quiero mártires, ni muertos, ni presos. El manicomio sería buena solución, pero sí no es posible contar con la familia, escandaliza. El joven psicólogo le miró asombrado. Pero señor, ¿cómo puede hacerme estas preguntas? Usted es mi maestro, el inventor del método. Las pupilas de César despidieron chispas. Detestaba que le hablasen de una obra que nunca escribió. Plagió la del miembro destacado del equipo de Goebbels, un técnico en la manipulación de intelectos, inventor del binomio confusión-ostracismo. Bastaba desequilibrar la vida profesional, económica, social y privada del sujeto para que diesen su misión, suicidio o locura, salvo caso de descubrir la causa del efecto. La tesis le valió el respeto de sus superiores y un premio, pero fue retirada de la circulación. Útil en manos de los propios, peligrosa en las ajenas, quedó reservada a público restringido, que no incluía a jóvenes psicólogos. Quiso saber cómo accedió su interlocutor a lo secreto. Hay fotocopiadoras y mentes que se espabilan sin avisar para destruir la inteligencia. No es suficiente someterla al imperio de imbéciles. De ser así, la administración estaría en manos de un ejército de tarados. César se sintió ofendido sin saber por qué. Bien, tenemos al hombre destruido. Queda borrar su obra. Ya he dicho que la idea no desaparece. Cabe retrasar su difusión y oponerle su contrario. Pero a la larga lo lógico se impone, esfumándose lo artificial. César apuntó al futuro. El problema está en el mercado. Cabe que la demanda exija lo que no queremos darle. El psicólogo se sintió travieso. No hay problema. Aquí todos tienen filias y fobias. Son ortodoxos en lo religioso, político, profesional y personal. Es decir, que impondrán su propia censura. La Iglesia y el Opus, además de no dejarse criticar, vetan a quien hace abstracción de su presencia. La derecha al que favorece a la izquierda y la izquierda a su contrario. Si el libreto es rubio, solo consentirá malvados morenos, no habiendo letrado, médico o albañil que admita maldad, desvergüenza o estupidez en colega de ficción, para no topar con obstrucción o crítica apasionadamente demoledora, el autor habrá de descubrir un mundo de personajes anodinos o benéficos, pues de albergar defecto no podrá atribuirles creencias, ideología, profesión, ni hacerles nativos de la dorada patria. Cabe, por supuesto, adaptarse a la ortodoxia mayoritaria, que es la del poder. Para no tener problemas, los buenos y felices habrán de ser católicos, monárquicos y votantes de los partidos institucionales, los malos y desgraciados, republicanos, ateos o nihilistas. En lo religioso y político, en nuestro mundo, la calumnia puede prosperar, pero no la crítica. Los ojillos de César brillaron. ¿Cree usted que impedir decir tonterías perjudica la democracia? El psicólogo se dejó hablar. ¿No ha sospechado que quizá
se impide la expresión de la inteligencia, la cabeza del Real Servicio consideró de urgencia prescindir de la joven promesa. Estudie la cuestión y entérese de que, salvo 4 locos, sus compatriotas solo piensan en sacar tajada, rehuyen al caído cuando no ayudan a hundirle, suponiendo la desgracia contagiosa. Impecable el informe, el joven psicólogo militar de carrera ascendió a comandante. Al percibir sueldo en consecuencia, pudo casarse. Su mujer esperaba el primer hijo cuando tuvo el accidente. César suspiró aliviado antes de lagrimear en los funerales. El primogénito de Ignacio nació para heredero, de maneras cuidadas, exterior elegante, mixto de gusto innato y buen sastre. Cumpliría su destino al entrar en posesión de la fortuna paterno-materna. Informado en la cuna de haber nacido superior, aprendió a odiar a rojos, separatistas, cuantos no pensasen como él, y a los diferentes, por la razón que fuese. Afable y simpático con sus iguales, seco y distante con el resto del mundo, adquirió cultura de salón en colegios caros, revelándose lamentable estudiante. Enterado de que nadie catea al hijo de un prócer, apenas ingresó en la universidad, fijó el despertador a mediodía, ignorando las clases matutinas, incompatibles con la investigación sobre la vida nocturna. Emprendido apenas le dieron oportunidad, enemigo de la ficción, no frecuentó cines ni teatros, se aburrió en la ópera y el concierto, por lealtad a la corona, siendo asiduo de espectáculos en que la muerte y el sexo eran perfectamente reales. En su primera juventud blandió símbolos patrios en el clima de violencia verbal y actual, propio del estadio, enemigo de la reflexión, y dado al grito, imponía su criterio a golpe de afirmación y en ocasiones el bate, su instrumento de convicción preferido. Aficionado a medir las costillas de quien no pensaba a su manera, los judíos le somían en dolorosa contradicción, inferiores por su raza, que tratasen a los palestinos como lo hubiese hecho, les mantenía entre la admiración y la repulsa. Claro, lo tenían con negros, moros, hispanos y demás razas pigmentadas. Como el homosexual y el mendigo, ensuciaban las calles mancillando la pureza de una patria que deseaba uniforme, ordenada y muy diferente a un extranjero, inferior en lo espiritual, físico y político. Así lo predicaba a su hermano y hermanas, que asistieron con mansedumbre hasta que la edad les envalentonó. Le ofendieron, declarando que no compartían su criterio, y acordó consigo mismo emprender su educación por las malas, intento que abortó angustias, interponiendo su autoridad, obligando al abandono. Nunca pudo entender que nacidos en un mismo medio económico, educacional y familiar, albergasen mentalidad dispares. Igualitarista por cristiano y racista, Luis no podía admitir intervención de la genética en la formación del cerebro humano. A cargo de la madre la salud y maneras de los hijos, según manda la buena educación, tocaba al padre instruirles en la ciencia, vida. Había cumplido el primogénito los 15, cuando Ignacio observó que pasaba noches en blanco y jornadas de inquietud, afeitándose sin necesidad. Enterado de que la amiga de la hermana era la causa, consideró llegada la hora de solventar doble problema, a más de comprobar que el vástago poseía genitales sin defecto de fábrica, le enseñaría a practicar el coito, disociándolo de sentimientos y apetencias, según debía quien habría de casar por conveniencia. Elegido prostíbulo de 5 estrellas, con ama instruida, Luis recibió invitación que hubiese dejado frío a muchachos, acostumbrado a rodar calles. Vamos de putas. Si te da por volver me lo dices.
Te faltan 3 años para administrarte por tu cuenta. Contestó: sí, papá, porque nunca tropezó con oposición que le obligase a rebelarse. Siguiendo a su progenitor, penetró en zaguán rabiosamente Quich. Sentado en el salón, repasó las existencias. De no interponerse la imagen de Clara, hubiese elegido de inmediato, pero se lo impedía sentimiento de repulsa, provocado por apetencia concretizada. Captando la causa de la pasividad del chico, Ignacio designó pupila experimentada, diurna la experiencia y laboriosa. El padre se otorgó 1 hora de placer. Calculados los tiempos, cuando emergió el hijo lavado, repeinado y triunfante, consumida el segundo whisky frente a la camilla, departiendo con el alma sobre los peligros que se cernían sobre la juventud. Cumplida la edad de abandonar la secundaria, Ignacio hubiese deseado hacerse militar, pero la técnica complicó la carrera. Temiendo el sofión de verle rechazado, le destinó a las letras. Previa entrevista con rector de universidad privada, recibido con los honores debidos al cargo, el general expuso el caso. El chico no piensa ejercer, pero hace falta título universitario. No hay problema. Metemos los datos en el ordenador y lo extendemos. En casos como el tuyo estoy autorizado. A un hombre del rey, ¿cómo será tu hijo? No puede faltarle. No corras tanto. Quiero que me lo entregaras en unos años. En tal caso, le daremos 2 carreras. Es lo normal. Te aconsejo historia y políticas. Garantizo expediente brillante. Ignacio no tuvo nada que objetar, mientras el segundo de sus hijos estudiaba de veras, pues su herencia sería parca. Luis aprendió 2 lenguas foráneas, pese a no tener nada que decir, preparándose a ejercer cargo de designación digital. Fue por entonces cuando, entendido a la atracción de lo similar, por ser condición humana, se rapó la cabeza. Hijo, ¿cómo te has puesto? Exclamó la madre, intuyendo la causa. Policías inexpertos le sorprendieron apaleando a sudamericano, excesivamente moreno. Huyó con sus compañeros, pero los delató la calva. Instalados en la incomodidad de banco de comisaría, se juraron que, escapados de enredo con homicidio a todas luces voluntario, no volvería a pelearse. Iluminado por el Espíritu Santo, Luis pidió ver al comisario. Enunciado su nombre, el padre fue avisado, delegando chofer oficial, con orden de soltar a los chicos, borrando toda huella de su paso por el establecimiento. Esperaba Luis bronca histórica y la padeció moderada. Tú eres idiota. Si te da por correr marginales, forma un grupo. Te daré piso para reunirnos y tarjetas de identidad. Que os eviten líos. Pero el trabajo sucio, que lo hagan otros. No quiero chismes ni problemas con la prensa. Limítate a mandar. Es lo tuyo. Esos tipos serán útiles en su día, pero tienen que estar disciplinados. Con carta blanca para formar comando, fue en busca de Carlos. El hijo de César aconsejó fichar a Miguel. Es un tipo echado pa'lante. Su padre está en el consejo de los jueces. Arregla lo que sea. Cenaron en un reservado por no dar 3 cuartos al pregonero. Los pobres no sirven. Están demasiado acostumbrados a lo que pisen. Son buenos los que se creen algo y pretenden ser más. Les mola pertenecer a la hinchada porque en las gradas se sienten arropados. Pero lo que les gusta de verdad es tener un tipo en el suelo, suplicando que le dejen vivir. A mí también, porque ser amo de un hombre es serlo del mundo. Terminado el ágape, acordaron quemar la noche. A mí eso de los negros me importa una higa, pero me quise tirar a una negra y me arrió. Desde entonces los odio. Yo no la meto en una negra, ni donde la metió un negro.
cortó Luis. Entraron en el bar. Un hombre de color se apoyaba en la barra. Le midió, delgado y pequeño. Huele mal. Tú, tabernero, ¿no sabes que la basura se saca? Carlos le dio un codazo. Ten cuidado, somos pocos. El del bar se acercó. ¿Decías? 3 whiskies. El interpelado sirvió, con cara de pocos amigos. La mierda en la calle, lo manda Sanidad, rumió Miguel. Son 3000, replicó el tabernero. Pero, ¿qué te has creído? ¿Que estamos por abrirnos? Sirva otra. Son 3000, repitió el tipo, imperturbable. El negro se acercó, las manos en los bolsillos, no tenía pinta de achicarse. El barman las puso sobre el mostrador, preparándose a saltar. 3 tipos que estaban en una mesa se levantaron. Miguel pagó. Al alivio de retirada sin daños, siguió el escozor de la derrota. Luis refunfuñaba. Si no nos cogen con el pie cambiao. Miguel era hombre lúcido. Lo dije, en sitios como este no se entra solo. Carlos sacó pecho. Nos faltó la herramienta y nos sobraron esos traidores de mierda. Blancos contra blancos. Se lo ha ganado. Aquí volvemos y le tumbamos el chiringo. Carlos cambió de tercio. Conozco una blanca casada con un mono. Sus compañeros se detuvieron. La sospecha les deformó la expresión. No sabíamos que tuvieses esas amistades. Lo que pasa es que pienso, mientras andemos por ahí, apiolando camellos y putas, les hacemos un favor, porque son lo que deben ser. Los peligrosos son los otros, los que confunden a la gente, porque hacen lo que cualquier blanco. ¿Y eso qué tiene que ver con tus relaciones? Metiéndome entre ellos, me entero de lo que hacen y por dónde andan. El marido de esa tía trabaja en un garaje, pero lo suyo es otra cosa. Tiene carrera, un pico de oro, que hasta los blancos le escuchan. Y ha montado un centro, es decir, que está dando la castaña. Sé cómo pillarlo, porque lo tengo confiado. De no estar Carlos enganchado a la coca, le hubiesen tomado en serio. Miguel pensó que hablaba de su camello. El fresco de la noche les despejó sin calmarles. Lo del bar no se les olvidaba. Compraron 1 gramo y esnifaron en hangar, frecuentado por bacaladeros. Sudaron durante un par de horas al ritmo monocorde y machacón de la música de moda. Salieron a una calle vacía. Hasta las putas viejas habían desertado. El semáforo tornó al rojo. Sangre, susurró Carlos. Muerte, replicó Miguel. Pero, ¿a quién matamos? No hay un gato. Vamos al río. ¿Solos? Los pelaos nos majan. Se batieron en retirada, entrando en su barrio, residencia de familias de tradición acomodada, que se hundían en la miseria sin saberlo, reemplazadas por los ahijados del sistema, comercios de apertura diurna y locales de cierre temprano, jalonaban las calles, desanimados y sin ganas de dormir, deambularon entre edificios vetustos que no merecían el calificativo de antiguos, de toparse con hombre de color, no podrían hacerle nada. Le justificaba haber nacido para servir al blanco. En la oscuridad del pasaje se adivinaba formación de cubos de basura. Miguel sintió deseos de destruir. ¿Los quemamos? Sus compañeros le miraron con reprobación. Eso es de gamberros. Avergonzado, se metió en el callejón. Sobre escalón de puerta trasera se adivinaba un bulto. Convocó a sus compañeros con un gesto. Carlos se inclinó, cogiendo un pico de la manta entre el pulgar y el índice, para no contaminarse. La levantó con suavidad. La llama del mechero iluminó rostro femenino, ajado por la miseria y el alcohol. ¿En qué podemos consentirlo? A 2 pasos de casa, sobran albergues, pero tienen que emporcar la calle. La voz de Luis sonó grave. Todavía no saben dónde está su frontera. Tendremos que informarles. Los inadaptados no se enteran. Van de la botella a la droga
y no saben hacer otra cosa, necesitan un escarmiento. La mujer abrió unos ojos enormes y asustados. Desde su perspectiva, los chicos le parecieron enormes. Abrió la boca para gritar y emitió un ronquido. La falta de uso había atrofiado sus cuerdas vocales. Arrodillada y humilde, recogió sus pertenencias. Quería huir, sin perder cuanto le quedaba. Dobló la manta, la metía en bolsa de plástico, con rótulo de boutique elegante. Cuando el zapato de Carlos le acertó en la boca, cayó de espaldas. Primera sangre de labio partido. Luis la hizo rodar. Miguel la devolvió. Déjenme, por Dios, déjenme. Nadie podía oírla ni verles. La súplica les enardeció. El cubo se volcó sobre el cuerpo, que rebotaba en adoquines decimonónicos. Crujieron los huesos. Una pelota roja se desgajó del tronco. Carlos se detuvo, jadeaba exultante. No puedo más. Está bien muerta. Descargada la adrenalina acumulada por culpa del negro, durmieron hasta bien entrada la mañana. Los basureros dieron parte. No cobraban por levantar cadáveres. María Ramos, licenciada en Derecho, Criminología e Historia, número 1 de la promoción de la Escuela de Policía y comisario del distrito, que no hubiese llegado donde estaba de no haber descubierto el sistema, la bandera de la cuota femenina, como prueba de su talante democrático, se personó en el escenario de los hechos. Bastó una mirada para hacerse cargo de la situación. Los curiosos se apelotonaban. Que no tarde el juez, es un espectáculo. Midieron, hicieron fotografías y redactaron el atestado, concluyendo que la mujer murió a manos de panda de tarados, que socapa de su españolismo intransigente arremetían contra cuanto escapaba al arquetipo racial, social o mental de un ideal patrio trasnochado. Ramos concluyó que los autores vivían en el barrio y lamentó que al no haber denunciante ni quien reclamase el cuerpo, éste pasaría a la escuela de medicina y el expediente al archivo de casos sin resolver, porque esta era la orden. La presa recogió el hecho, porque hubo demasiados testigos para callarlo, evitando connotaciones políticas. Lo atribuyó a drogatas, que perdido el sentido de la realidad, buscaban el placer en la crueldad y el sadismo. Mienten, sentenció el sargento Pérez. Ramos le dio la razón, sin perjuicio de que no pocos cabezas rapadas se diesen a la coca. La causa de la barbaridad no había sido un colocón. Los responsables del hecho eran los consumidores de una mentalidad simplista que creía en la superioridad de la raza blanca, de la fuerza frente a la razón y de la ortodoxia sobre la heterodoxia. Sus acciones, en apariencia desordenadas y gratuitas, obedecían a cuidada planificación de determinados poderes que, mirando al futuro, se dotaban de un ejercicio fanatizado, disperso y entrenado, que supliese a los cuerpos regulares, susceptibles de ser afectados por rasgo de lucidez, que les enfrentase al parlamentarismo caciquil imperante que vertebraba al sistema. María Ramos descubrió el secreto de los evanescentes mandos en sus tiempos de calle, habiendo sorprendido pantilla de neonazis apaleando a mulato, con resultado de muerte, los metió en los calabozos. Habladores se declararon amparados y generosamente financiados, desgranando nombres rimbombantes. Bastó somera investigación para comprobar que no mentían, confirmando el supuesto orden terminante de poner en la calle a la tropa. Obediente por indignada, Ramos se propuso reconstruir el esquema de la organización y no paró hasta conseguirlo, probado que reunía los requisitos que defendían a una organización terrorista estructurada para atentar contra quien le diese la gana, en cualquier parte y momento, pues las salvajadas de calle no pasaban de ejercicios de entrenamiento en los que se abstenían de utilizar armas de fuego y explosivos por pura táctica, que no por carencia. Respetó el escalafón, notificando lo sabido al comisario. Si hacemos con ellos
lo que con los terroristas se acaba. Si hay un muerto, el trullo, los que estuvieron, y a los que tengan relación con esta mierda, llamarlos cada 2 por 3 sería mano de santo, sin amparo. Estos no van a ninguna parte. El jefe se escandalizó. ¿Cómo puede usted comparar a unos chicos que tienen el patriotismo por denominador común con unas alimañas que solo piensan en romper la patria? En mi opinión, y por mucho que usted haya averiguado, aquí no hay organización, solo pasión, y no creo que cometan homicidios premeditados. Las muertes se producen por accidente, se les va la mano sin querer. Por eso, antes de colgar un homicidio a un muchacho, hay que averiguar quién dio el golpe definitivo y estar muy seguro. En cuanto a lo que propone, pura utopía. No se puede arremeter contra todos los hinchas del país. María comentó su pasado. El sargento replicó, desgranando el propio. Confieso que lo vi venir desde el principio. Fui escolta del viejo y le vi muchas veces rodeado de chavales, dándole al porro. Pérez se levantó para remedar al difunto. Se ponía así de chulo, un brazo en jarras y les guiñaba. Al loro, hay que estar al loro, les decía. Vaya si se pusieron. Al loro, al caballo y a la coca. El tipo, que solo quería rapiñar aplausos y votos, siguió animándoles a darle gusto al cuerpo, y aprendieron choriciar perras como fuese para conseguirlo. El que llegó arriba pudo forrarse sin pagar las consecuencias, pero los de abajo tuvieron que hacerlo a cara de perro. Robaron, se metieron en chapuzas y a entrar y salir. Tienen lleno el hotel y los jueces los largan, así que entre unos y otros han hecho esta mierda. El cabo González asintió con tristeza. Y nosotros, a pringar. Si necesitan un tipo en el banquillo para calmar a la opinión, lo encontramos, porque con jarabe de palo y promesas, hasta yo cantaría lo que me mandan. Y como nadie quiere informarnos, por si nos vamos de la lengua o de madre, que todo puede ser. Hay confesiones que ni concuerdan con las pruebas, es decir, que deberían empapelarnos por prevaricadores, pero al no tener otra cosa que llevarse a la sentencia, los jueces argumentan lo que sea y con lo que sea, declarando hecho probado lo imposible. El caso es que los delincuentes sigan mandando y en la calle, mientras los inocentes se pudren en el trullo. Les importa una higa, y el madero que se meta a hurgar. Lo tiene claro, infarto y al hoyo. 2 semanas más tarde preguntaron del ministerio si tenían fichados a los cabezas rapadas del barrio. Ramos contestó que sí y le pidieron las fichas. Las mandaría sin quedarse con copia. Hasta aquí el 4.º capítulo.